Muy bien, buenas noches, queridos hermanos y alumnos del Instituto Biblios de la Iglesia Steamtown. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy llegamos al último día de clases y espero que todo esto haya sido de bendición para ustedes como ha sido para mí el poder haber estado con ustedes todo este tiempo, queridos hermanos, y que haya sido pues de beneficio para hacernos entender y comprender la gran comisión que nos ha dejado el Señor, y que sea esto parte como nuestra vida, que no sea una actividad más, sino que sea una actitud de vida y que a partir de ahora veamos pues los campos y poder predicar el Evangelio. Para mí ha sido un gozo y un placer haber estado con ustedes todo este tiempo, hermanos, y les exhorto y les animo una vez más a que todo este conocimiento sea aplicado en la vida práctica, para el beneficio del reino de los cielos, para la gloria de Dios, para la extensión de la iglesia, para nuestro crecimiento espiritual, sobre todo también. Gracias por haber tenido la paciencia de haber escuchado, y también les recuerdo pues estas dos asignaciones que hay pendientes terminando este curso. Tenemos un par de tareas que van a ser necesarios que ustedes los hagan. Yo sé que lo van a poder hacer. Sé que no va a ser complicado y que es necesario pues para su graduación. Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar con esta última clase y estuvimos viendo rapidito para poder avanzar sobre los beneficios de la evangelización. No se trata de beneficios económicos, nadie está hablando de eso, pero he puesto esta palabra porque trae bendiciones, podría decir así, ¿no? Las bendiciones que trae el Evangelio, hermanos. Número uno, vimos pues que mantener el Evangelio en el centro de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Cuando predicamos el Evangelio, cada uno de nosotros, va a ser el centro, el corazón de nuestras vidas, el Evangelio. Y nuestras iglesias siempre tienen que apuntar, debe ser la visión y misión de cada iglesia esto, ¿no? Entonces, el evangelismo ayuda a mantener el evangelio en el centro de las vidas, ¿no? Potencia nuestro crecimiento en Cristo. Segundo, vimos que el evangelismo eh, nos hace conocer las verdades más profundas y fundamentales de la escritura, ¿no? Porque como nos preparamos, tenemos que conocer el carácter de Dios, su santidad. Dios es un Dios de ira también. Conocemos acerca de lo que es la creación del hombre a su imagen, la caída del hombre, el pecado, Cristo, quién es. Entonces conocemos mucho, aprendemos mucho de las verdades fundamentales de las escrituras. Otro de los beneficios que trae ser un creyente evangelizador es que nos motiva a que nuestro amor por Dios crezca y el amor al prójimo. A medida que esto es una realidad en nuestra vida, que el Evangelio lo tenemos en el corazón, nuestra perspectiva y nuestra visión de Dios y al prójimo cambia, hermanos, porque ya sabemos lo que pasa, ya sabemos lo que la humanidad está destinada. Y entonces ese amor que está en nosotros, que dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, se hace presente al ver al prójimo caído, ¿no? Entonces nos hace crecer amor por Dios y amor por el prójimo, ¿no? Por eso es que compartimos eh, el Evangelio a las personas. Cuarto, van a salir preguntas inesperadas y objeciones de los no incrédulos, ¿no? De los no creyentes, perdón. Entonces, eso nos va a llevar a que nuestra fe aumente. Acuérdense que la Biblia dice que tenemos que presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que nos reclama nuestra fe. Entonces, eso me hace el ser un evangelista, el predicar el evangelio, más estar preparados más en la Biblia, ¿no? Y compartir mi fe con otras personas, ¿no? Ahí puedes explicarles ya las doctrinas, quién es Cristo, el Espíritu Santo, cómo es la iglesia, qué dice la Biblia acerca de todas estas cosas, ¿no? Entonces, me ayuda a aumentar
nuestro conocimiento y nuestra fe. Quinto, nos hace más valientes. Es verdad, muchas personas no predican el Evangelio por temor al rechazo, ya lo hemos visto eso, ¿no? Y el enemigo está atrás y te dice, no prediques, te van a rechazar, pero cuando predicas y sigues, nos hace valientes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, hermano, y hay que predicar el Evangelio. ¿Vamos a tener rechazos? Sí, vamos a tener respuestas no. Está bien, pero acuérdate que el Señor Jesús dijo que no te están rechazando a ti, sino a mí. Entonces, otro de los beneficios es que nos hace valiente en la vida cristiana. 6, nos hace más perseverantes, ¿no? Porque sabemos que no todas las personas van a aceptar a Cristo a la primera. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un pariente que dice, sí, después vas a seguir orando por él, vas a seguir conversando con él y vas a ser perseverante en las cosas del Señor, ¿no? Así hasta que el Señor lo traiga a sus pies. 7, nos hace mejor oyentes porque vamos a encontrarnos con personas también. Así como Jesús habló y escuchó a las personas, igual nosotros. No es asunto de, mira, el Evangelio es esto, 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 ¿quieres o no? No, porque te van a hacer preguntas. Y entonces tenemos que nosotros ser buenos oyentes. Y para ser buenos oyentes, tenemos que tener esa paciencia y esa preparación elemental al menos para poder responder a las personas, ¿no? Entonces, no solamente hablamos, sino escuchamos y nos hace buenos oyentes. Eso es otro de los beneficios. Octavo, y este es uno es, que es necesario lo que produce el evangelismo, el crecimiento de la iglesia. Vimos que hay tres tipos de crecimiento: el crecimiento espiritual. Si cada hermano de la iglesia, si cada uno de nosotros explicamos el Evangelio y nos preparamos, nuestro crecimiento espiritual va a ser cada vez mejor. Segundo, va a haber un crecimiento numérico, ¿no? Personas se van a incorporar a la iglesia local, vamos a crecer numéricamente y también puede ser un crecimiento geográfico. Llegó un momento de que varias personas que se han incorporado a la iglesia local, vamos a ver que hay muchas personas ahí que pueden tener el don de pastores, de misioneros, y pueden salir de tu iglesia personas a fundar otras iglesias en otros lugares, ¿no? Entonces, el crecimiento de la iglesia se da. Eso es otro de los grandes beneficios del evangelismo. Y el reino de Dios se expande, se expande, se expande, y el cuerpo de Cristo crece, crece, que es lo que apunta el evangelio. ¿Correcto? Algunos errores en el evangelismo, también esto es lo que vamos a ver ahora un poquito paso a paso para que no caigamos en esto, hermano. Número uno, no tener un plan. Está bien evangelizar, tenemos que ser como el Dios dice, un Dios de orden, así tenemos que nosotros ser ordenados, planear, planificar, saber a quién vas a hablar, con qué vas a hablar, prepararte bien, no salir a la loca, ¿no? Tenemos que tener siempre un plan, sobre todo si hay una campaña en tu iglesia. Yo sé que los líderes y el pastor tienen todo un plan para la ejecución. Segundo, estar preparados espiritualmente, pues hermano. No se trata de decir, yo predico porque me dicen, siendo yo una persona que no vive de acuerdo al Evangelio, ¿no? Que no oro, no leo la Biblia y salgo así por así. No, ¿no? Estemos orando, preparados, leíamos nuestra Biblia, aprendamos los versículos que tenemos que aprender, los puntos específicos del evangelismo, no aumentar, no disminuir, ya eso lo hemos visto, ¿no? Tercero, otro error es hablar más de la cuenta. Acordémonos lo que hizo Pablo, ¿no? Pablo cuando fue y predicaba el Evangelio, dijo Pablo que estaba con temor y temblor, porque estaba delante de estos filósofos que hablaban y un montón de cosas, y Pablo iba con un mensaje preciso y pequeño, que los filósofos no, tal vez no lo iban a entender, y efectivamente muchos de ellos no lo entendían, le dijeron, después hablaremos contigo, ¿no? Entonces, tenemos que ser simples y hemos visto los puntos fundamentales del Evangelio, cómo llegar a la persona, cómo entablar una conversación y cuáles son los 4 o 5 pilares del Evangelio que tiene que ser explicado, ¿no? No hablemos más de la cuenta, no hablemos de predestinación, no hablemos de otras cosas. Y si alguien te lleva por otro camino, tú tienes que enrumbarlo y decirle, bueno, eso viene después. Primero es esto, ¿no? No hablar más de la cuenta. Cuarto error, no te desanimes al primer no.
¿correcto? Van a haber rechazos, ya hemos hablado, no nos desanimemos. 5. Otro de los errores del evangelismo es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, hermano. Hay veces después, más adelante, mañana, y ya estás preparado, ya has estudiado y no lo hacemos, ¿no? No cometamos estos errores, hermano, que nos llevan y somos influenciados a veces por el enemigo que nos trata de caer en uno de estos errores, ¿correcto? Otro de los puntos que queríamos ver hoy día es acerca del falso evangelio. Hay mucho, hermano. Yo no sé cómo está por tu zona, pero hay muchas corrientes falsas que están entrando en el ambiente cristiano, ¿no? Entonces, cuando el evangelio se predique, tiene que ser un evangelio que vaya de acuerdo y que no contradiga el aspecto cristocéntrico bíblico. O sea, el evangelio tiene que ser cristocéntrico y bíblico, hermano, ¿correcto? Si no es cristocéntrico, si no es un mensaje extraído de la palabra de Dios, es un evangelio falso. Como por ejemplo, uno, el evangelio dinerocéntrico. Estos son aquellos que prometen prosperidad, éxito material a todo aquel que pone su fe en sus promesas. Y entonces dice que la pobreza es falta de fe y que tú tienes que declarar dineros y ganancias. Cuidado, hermano. Cuidado, hay mucho, al menos aquí en nuestro país, he visto, conozco muchas iglesias, entre comillas, que si tú escuchas, lo único que hablan es de prosperidad. Y si no eres próspero, es porque no eres creyente o estás en un pecado terrible. Ten cuidado. Segundo, segundo falso evangelio, es el evangelio salud céntrico, que predican el evangelio y dicen que la enfermedad es un producto del pecado, por cuyo motivo Cristo cargó, porque dicen, Cristo cargó nuestras enfermedades en la cruz y por eso nadie puede estar enfermo. Si alguien padece enfermedad, es por pecado o falta de fe. Y entonces dicen que tienes que declarar sanidad y salud. Es verdad, la Biblia dice, y Él llevó nuestras enfermedades. Y ese pasaje habría que verlo detalladamente porque creo que está en Isaías y Él está hablando no en la cruz, ¿correcto? Cuando dice que llevó nuestras enfermedades es que Él curó a personas durante su ministerio. Y después en ese versículo dice, y sufrió dolores, que ya está hablando en la cruz. Hay que tener en cuenta, toman versículos para interpretarlos de una forma diferente. Entonces ten cuidado con este evangelio dinerocéntrico y salucéntrico. No prometamos esas cosas, porque, hermanos, muchos cristianos han fallecido, grandes siervos ahora con esto de la pandemia. No podemos decir, no, no era creyente porque se murió con el COVID. Cuidado con esto. Tercero, el evangelio de donar céntrico. Solamente te piden full dinero. Tú da más ofrendas. Cuanto más dinero más, Dios te va a devolver el doble, el triple. Y entonces mucha gente vive engañada y le prometen que, mira, yo como hice esto y ahora tengo propiedades, ahora tengo casas y cuando más doy, más me da Dios. Y entonces le quitan a la gente y le hacen donar, lo hacen donar. La Biblia habla que hay que dar ofrendas, claro, el diezmo, la ofrenda, eso no estoy diciendo que no lo hagamos, pero cuidado con ese evangelio que te dice que para tú ser próspero y para tú tener más dinero, tienes que donar más dinero y más y más. Y hay campañas que quitan y sacan dinero. El Evangelio no habla de dinero, hermano. El Evangelio está orientado al mensaje de la salvación, de la condenación del hombre. ¿Correcto? Jesucristo en un momento dijo, sí, tienes que pagar tanto. Cuidado con este Evangelio si escuchas por ahí también de que solamente das plata y ya eres salvo. Cuarto Evangelio erróneo, el Evangelio demoniocéntrico que le llaman, que es conocido como la guerra espiritual. Este movimiento ve demonios por todos lados, hermano, y tiende a enfocarse más en demonios que en Cristo.
y hablan más y están preocupados y dicen que el enemigo y hablan y que yo lo reprendo y nos pasamos mucho tiempo, se pasan, no nos pasamos, perdón, se pasan mucho tiempo hablando del Satanás en vez de lo que ha hecho Cristo, ¿correcto? También hay muchas iglesias que he visto por internet que hablan de estas cosas y se pasan todo un culto hablando de Satanás, hermano. ¿Correcto? Entonces ten cuidado también con esto. 5. El evangelio de la imposición teológica. El evangelio no es tener un cúmulo de información teológica e imponérselas a la persona que está predicando, hermano. A veces decimos, está bueno estudiar teología, claro, y saber las doctrinas fundamentales, sí, y estudiar y hacer todo un análisis, está bien, pero ese conocimiento es para que me haga madurar, me haga entender y pueda enseñar la sana doctrina. Pero no es para imponerle a una persona que le estoy predicando el evangelio, no, tú tienes que creer en esto, de frente. No, no, no se trata de imposiciones teológicas, se trata de un mensaje de salvación. ¿Correcto? Correcto. Sexto, el evangelio del legalismo. Muy bien, hay veces predicamos el evangelio y estamos diciendo a la persona que tienes que hacer estas ceremonias, estos formalismos, esto sí, esto no, cosas externas en el cumplimiento de las cosas establecidas. Entonces, tomamos la ley y la queremos aplicar rígidamente, como los fariseos, ¿no? Que eran de la boca para afuera. Y entonces le comenzamos a poner a la persona que estamos predicando reglas, normas, sí, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no hagas aquel, tienes que ir aquí, tienes que vestido así, y comenzamos de frente, hermano. Eso es la normativa teológica, la normativa bíblica, se va adquiriendo, se va asumiendo a medida que vas creciendo y vas siendo discipulado, te vas dando cuenta, vas asumiendo las cosas que vas dejando, las cosas que no te edifican a ti, no edifican al pueblo de Dios y no glorifican a Dios. Y uno va dejando cosas, ¿correcto? Pero no podemos de frente predicarle a alguien y decirle, sí, pero tienes que dejar esto, esto, el otro. Porque a veces asustamos y la persona dice, no, no voy a poder. Y nos centramos más en el legalismo que en dar el mensaje de salvación. Entonces tenemos que tener cuidado también. Séptimo, el evangelio obras céntrico. Es aquel que predica que más obras haces de caridad y entonces tus buenas obras te salvan, te mantienen salvo. Entonces, cuanto más obras hagas, sociales tal vez, entonces eso da muestra que eres salvo, ¿no? Pero la salvación no se gana por obras. Efesios 2, 8, 6 nos dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de hombres, sino es por gracia. No, no necesitamos hacer obras, no es por obras para que nadie se glorifique. Entonces, es bueno obras, pero son obras producto de la salvación. No son obras para alcanzar salvación. Esa es una diferencia que hay, que a veces hay que dejarlas claras. Hay que preparar, hay obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella como estilo de vida después que somos salvos. Y nuestra propia identidad cristiana, nuestra actitud de vida se va amoldando a hacer las cosas buenas que Dios nos ha mandado a hacer. Pero no hago obras para ganarme la salvación. No podemos predicarle a alguien, mira, si tú haces esto, buenas obras, vas a salvarte. No, la salvación no es por hacer obras, es por medio de la fe en Cristo Jesús, por poner nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Correcto? Correcto. Octavo, el Evangelio de la justicia personal. Este es muy parecido al anterior, que predican que la persona se puede salvar siendo buenita. O sea, siendo buena, ¿no? Tranquilito, nomás no te muevas, no vas al cine, no vas a ninguna parte, soy buena, todo obedezco y entonces alcanzarás, ya eres una persona salva. No, no podemos predicar porque la Biblia dice que no somos salvos por la justicia, porque nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Hay veces que yo creo estar andando bien,
Pero ¿qué dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero es un camino de muerte. Entonces hay personas que dicen, no, yo estoy haciendo algo bueno, pero ¿en base a qué evalúo que es bueno? ¿En base a mi criterio? ¿En base a mi razonamiento? Pero la Biblia dice que mi corazón es perverso, es malo. ¿Cómo puedo yo saber si soy una persona buena? Y no, pues, porque yo puedo creer que soy bueno, pero lo que hago no es bueno para otro. Entonces no se trata de comportarse con bondad para ganar la salvación, sino la fe en Cristo, como hemos dicho, ¿no? Entonces, cuidado con este evangelio de la justicia personal. Si tú te portas bien, eres de salvo. 9. El evangelio de la vida maravillosa. A veces también se predica así, hermanos. Acepte a Jesús y tendrá siempre paz, gozo, amor, felicidad duradera, victoria en todos tus problemas. Es verdad que la Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas, que Él es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro abogado, en que Él puedo acercarme a su trono de gracia, pedir en el oportuno socorro. En fin, yo sé que va a haber paz, paz con Dios, que voy a tener, ya no voy a estar enemistado. Yo sé que el Espíritu Santo está produciendo gozo en mí. Ok, pero el Evangelio no prometo que no voy a tener problemas en la vida, que no voy a tener pruebas en la vida, ¿no? Y entonces lo pintamos como todo bello y que nunca ya va a pasar nada. Y entonces eso es engañar a la gente, porque a la primera que le pase una prueba, va a decir, ¿cómo? ¿Y dónde está lo que me dijeron? Entonces esto es una mentira, ¿no? Entonces, es verdad que la persona como creyente, yo he aprendido a tener gozo, amor, ¿no? Y sé que el Señor está conmigo y me da victoria en los problemas, pero cuando tengo una preocupación, cuando se me produce un evento que me sacude, yo tengo que confiar en Dios, en sus promesas, que Él va a estar conmigo, aferrarme ahí, no para que me quite la prueba, sino para que me ayude a pasar la prueba. Por eso es que el Señor dice, llevad mi yugo. El yugo es ese aparato que llevaban dos bueyes y van dos, ¿correcto? No es que uno solo lo lleva, igual es. Yo estoy junto a Cristo y cuando hay una prueba, sé que Él me está acompañando y me ayuda a salir, ¿correcto? Entonces, no hay que prometer una vida maravillosa, sin problemas y que todo va a ser felicidad, cuando no es así. La Biblia no lo dice. Después también tenemos otros falsos evangelios. Los anteriores hemos visto de falsas promesas, de falsas interpretaciones. Ahora, estos falsos evangelios tienes que tener cuidado porque hay religiones que toman a Jesús, ¿no? Pero no como Dios. No consideran que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver acerca de otros falsos evangelios que tienen que ver con la persona de Cristo. Número 1, dice, cualquiera que niegue la encarnación de Cristo es un falso evangelio. Primera de Juan 4:1-2 dice, déjame ver si lo tengo aquí, hermanos. Primera de Juan 4:1-2 dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en estos conoced que el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Pero algunos niegan la encarnación de Cristo, ¿no? Cualquiera que niegue la encarnación de Cristo es un falso evangelio. 2, cualquiera que niegue la resurrección corporal de Cristo también es un falso evangelio. Romanos 1:4, que dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. ¿Correcto? Entonces, el Evangelio no puede negar la encarnación de Cristo. El Evangelio no puede negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, cualquiera que niegue la concepción virginal. En Lucas 19, 29-38, es un poco extenso este pasaje,
habla pues que se le presente el ángel, le dice a María que el Espíritu Santo cubrirá y el santo ser que nacerá será, ¿correcto? Es una obra milagrosa. Algunos dicen, no, esto es una historia que se ha puesto ahí pues para darle fuerza, pero no, no es así, tuvo que haber una relación entre José y María. No, no y no. El Evangelio verdadero tiene que contemplar esta doctrina fundamental que es la concepción virginal. Aunque cuando predicas el Evangelio, tú no le vas a explicar mucho esto a las personas, ¿no? Le dices que es Dios nacido de María, virgen. No, no podemos entrar en detalle teológico, doctrinal profundo, pero hay algunos falsos predicadores que dicen, bueno, este no es verdad, sino que es puesto ahí. Cuidado, no es así. Cuarto, cualquiera que niegue la realidad del cielo y el infierno, ¿no? Juan 3:36 dice, por ejemplo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios va a venir sobre él. Y entonces algunos dicen, en realidad, tienes que creer en Cristo y ser bueno nomás para que... Hablan del universalismo. Ya Él murió en la cruz, ya toda la humanidad va a ser salva. No te preocupes. No, Dios al final no va a mandar a nadie al infierno. Eso es imposible porque Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de justicia. Y Él va a requerir justicia a aquel. Él está condenando el pecado, hermanos. Y ya lo sentenció en la cruz de Cristo. Ya le declaró que el pecado va a ser exterminado. Ahora, si el pecado mora en las personas que no han aceptado a Cristo, lamentablemente esas personas también van a ser condenadas. ¿Correcto? Pero su amor que Dios tiene, desea, anhela que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Pero si hay cielo y si hay infierno, no podemos negar, no podemos decir que ya no va a haber esto. ¿Correcto? Eso también es un falso evangelio. Uno, acuérdense, negar la encarnación, negar la resurrección, negar la concepción virginal, negar el cielo y el infierno. Cualquiera que enseñe la salvación universal, también, ya hemos dicho que tiene mucha relación con el anterior, ¿no? Ya Cristo murió, entonces no se preocupen, ya todos somos salvos. No, no es así. Hay que poner, la Biblia habla clarito, tenemos que saber quién es Él, qué hizo Él y cómo recibo esa obra para mí. Cualquiera que niegue la deidad de Cristo, eso sería el colmo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces hay algunos que dicen, niegan la existencia de la deidad de Cristo. Algunos lo dicen que es un buen profeta o que se hizo Dios. No, no se hizo Dios, sino que Él es Dios desde la eternidad. ¿No? Ya lo hemos estudiado en Cristología, ¿no? Pero cuidado que tú puedas escuchar a alguien que niegue la deidad de Cristo, lo pone como un profeta, lo pone como el Salvador y dice, sí, Él murió para cargar y ahí cargando la cruz recién se hizo Dios. No, 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 un momentito, eso es un falso evangelio. Él es Dios eterno. ¿Ok? Ok. Otro más, otro falso evangelio en cuanto a la persona de Cristo. Cualquiera que demande otra cosa, además de la fe. Gálatas 2:16 al 21, vamos a leer un poquito de esto, dice así, ¿no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿correcto? Sino por la fe en Jesucristo. Ahí está claro. No podemos demandar otra cosa para las personas que predicamos el Evangelio, hermano. No podemos decirle que tú eres salvo por las obras. No, porque acá clarito dice, nadie, no, ningún hombre es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro no puede ser. Entonces, nadie puede demandar, cree en Cristo y también haz obras para ser salvo. No, no, no. La fe en Cristo Jesús. Como repito, las obras son buenas después de nuestra conversión. Son para que andemos en ella. No para que las hagamos, sino para que andemos como estilo de vida, que es muy diferente a actividad de vida.
¿Ok? Los falsos evangelios abundan, hermano, y arrastran a las personas hacia, en verdad, una perdición, alejándolas de la verdad. Si usted conoce el verdadero evangelio, que ya lo conoces, estará usted capacitado para rebatir los falsos evangelios y conducir a las personas a la verdad. ¿Correcto, hermano? Entonces, acuérdate bien de esto, pues, para que no caigamos en estos falsos evangelios. Y si alguien te comenta, sí, pero yo he escuchado que con las buenas obras, explícale con mansedumbre que no es así. Y con la Biblia, por supuesto. Muy bien, pasamos a otro punto, que son los métodos. Aunque ya hemos visto a lo largo de esto las formas de cómo predicar el Evangelio, lo vamos a resumir aquí y pasarlo rápidamente. Dice así, los métodos del evangelismo. En la Biblia, hermanos, una nota que he puesto aquí. En la Biblia encontramos a Jesús y a sus discípulos evangelizando. ¿Es verdad? Sí. Usando varios métodos. Pero escúchame bien, el método no es lo más importante, hermanos, sino la condición de tu corazón. El método que tú utilices, si es cristocéntrico, bibliocéntrico y evangelístico, no hay problema. Pero con un corazón dispuesto a predicar, ¿correcto? Conozco muchos métodos, tal vez en tu iglesia tienen varios sistemas y métodos de predicar el Evangelio, el famoso cubo, el librito sin palabra, cuando es en masa con películas, nosotros predicamos el Evangelio en las calles en coordinación con la iglesia local mediante un show evangelístico infantil que se llama Compartiendo, y donde hay títeres, dramas, todo evangelístico. Muy bien, pero todo cristocéntrico y bibliocéntrico. ¿Ok? Entonces, puedes contarse con un método muy bueno, pero si no existe una correspondencia, una actitud de presentar el evangelio, difícilmente tendrás impacto. En la misma forma, puede ser que la persona que evangeliza tenga una metodología muy inadecuada, de repente es un poco no muy ortodoxa, pero con un amor sincero, entonces, a pesar de todo, habrán tal vez resultados positivos, ¿no? Lo importante es tu actitud en primer lugar, que estés dispuesto a hacerlo, ¿correcto? Métodos van a haber varios, te puedes capacitar en uno de ellos. Eh, yo me imagino que en tu iglesia debe haber diferentes formatos, eh, instrumentos para poder predicar el Evangelio, ¿no? Algunas precauciones que hay que tomar en cuanto al método que vas a usar. El método no debe comprometer el mensaje. O sea, no debe ser un método tan espectacular que la gente se olvida y se está preocupada más del método que del mensaje. No debe tomar la prioridad, en otras palabras, ¿no? Métodos buenos, pero resalta y la prioridad tiene que ser el mensaje, ¿correcto? Segunda precaución, el método debe de estar en armonía con las escrituras. Otra vez más te lo repito y ahí está puesto. No inventemos, no agreguemos, no quitemos, no digamos algo que no es, no prometamos algo que tampoco es, no disminuyamos, hablamos en armonía con las escrituras. Tercera precaución, ningún método es sagrado, ¿correcto? Este método es bíblico, no, ningún método es sagrado, el mensaje es el sagrado. Eso tienes que tenerlo presente. El mensaje tiene que ser expuesto en los diferentes métodos que tú utilices. Cuarto, otra precaución, cualquier método puede ser adaptado según las necesidades. Por ejemplo, nosotros tenemos métodos para predicar el Evangelio a niños, métodos para predicar a más jóvenes en los campamentos que hemos tenido estos 2 meses pasados. Ahí, de una forma más seria, al niño es más colorida, ¿no? Para que vea y entienda, ¿no? Palabras, ¿no? Al niño menos palabras, con claridad, explicando las cosas que son un poquito palabras que a veces no entienden. Entonces, tienes que adaptarte a tu cultura. También, de repente hay palabras que no entienden, prepararte en ese aspecto, ¿no? Adáptate a las necesidades. Dentro de los métodos, hay dos métodos
específicos. Dentro de todos los métodos podemos clasificarlos en dos, que es uno, el evangelismo de masas o público, ¿no? Es el cual debe estar bien organizado, planeado, anunciado e involucra a gran cantidad de personas. Esto generalmente lo organiza la iglesia local, ¿correcto? El pastor o el encargado de misiones o el encargado de evangelismo va a preparar una campaña. Entonces llama a los hermanos a que se comprometan y van a ver, va a organizarlo, quién va a ser el líder, quién va a llevar la música, quién va a llevar el sonido, quién va a llevar eh, los, los libritos sin palabras, en fin. Segundo, alguien se tiene que encargar de la publicidad. Vamos a un distrito a pedir permiso a la municipalidad para un local, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, involucra a muchas personas dentro de la iglesia y son campañas masivas, donde llegas a gran cantidad de público, siempre en coordinación. Nosotros, por ejemplo, cuando salimos a hacer estos compartiendos, coordinamos con iglesias locales que nos llaman al sur, al norte de la ciudad. Entonces, la iglesia local, como te dije la vez pasada, ¿no? Nosotros llevamos el evangelio, pero no hacemos la segunda parte del evangelismo, que es el discipulado. Entonces, la iglesia local, que ha captado la atención de muchos niños y de jóvenes y de papás, se encarga de tomar nota y de visitar después de estas personas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, algo así son el evangelismo en masas. Si es cerca a tu localidad, bueno, se predica el evangelio, sea con películas, sea con el método que hayas usado, con encuentros, puede ser campañas, congresos, una campaña médica, por ejemplo, ¿no? Un congreso, cruzadas médicas, talleres, haces un encuentro, haces un concierto, al aire libre, en fin, como tú lo organices. Si es cerca a tu localidad y no estás trabajando con otra iglesia local, ahí tienes que repartir folletos, que nos invites a la iglesia, pedir direcciones, en fin, es un poco más extenso esto, ¿no? Algunas sugerencias para las reuniones en públicas, hay que promocionarlos, hay que hacer anuncios y deben ser absolutamente claros. Generalmente esto ya no es algo personal que tú quieras, o sea, vas a participar, pero esto tiene que ser organizado con mayor cantidad de gente y tal vez esté a cargo del líder de tu iglesia. Segundo, sugerencia, los creyentes deben de invitar a sus amistades, familiares, para que apoyen y estén ahí. A todos tus amigos. La iglesia debe estar inmersa y todos involucrados. Tercero, las reuniones deben ser en un lugar conveniente. No podemos hacerlo por hacer en cualquier lugar, ¿no? Yo me imagino que allá es un poquito más difícil tal vez porque tienes que pedir permiso a la municipalidad, a algún sitio para que te presten un local o alquilarlo, ¿no? Acá también hay sitios que tenemos que pedir permiso a las municipalidades, como canchitas de fútbol o algunos sitios para hacer el show, ¿no? Entonces, promociona, invita, búscate un lugar conveniente. Los predicadores deben estar íntegros, teológicamente sanos, preparados, por favor. Todos los hermanos, si se quieren involucrar, está bien, pero no salgamos así por locas. Todos preparados, bien fundamentados en las bases del Evangelio, ¿no? El Estado, los versículos, llevar Biblia, ¿no? Todo eso, estar listo. Otra sugerencia, deben organizarse grupos de oración. No empecemos una campaña si no nos hemos reunido para orar y para que el Señor nos guíe, hermanos. No hagamos las cosas porque yo creo, ¿no? Tenemos en el corazón el deseo de hacerlo. Pues orémonos y juntemos para que Dios nos dé la sabiduría, abra puertas como Pablo, ¿no? Pablo se reunía, lloraba y decía a los hermanos, hermanos, oren para que el Señor nos dé la sabiduría y nos abra puertas para el Evangelio. Entonces, oremos, hermanos. Tengamos grupos de oración constante. 6. Sexta sugerencia. Debe de haber buena literatura, folletos y consejeros, hermano. Literatura para entregar, tal vez folletos con la dirección de tu iglesia, invitaciones a tu iglesia que va a haber de repente un desayuno, invítalos a pasar un tiempo, en fin,
¿correcto? Y los consejeros, bastante gente para que pueda ellos tomar nota y que estén entre el público y que puedan ellos, cuando escuches o veas una levantada de manos aceptando a Cristo, acercándosele, hablándole y dándole los avances y los del Evangelio, ¿no? Para que pueda tener una consejería ahí. Tremendo, así tienes que estar preparado. Entonces, pero hay algunos inconvenientes tal vez, pero no por estos inconvenientes vamos a decir, ay, no lo hacemos. No, se pueden superar y se pueden trabajar en ellos, ¿no? Los inconvenientes que se han visto es que la multitud, por su número, se hace difícil mantener la atención. Es verdad, ¿no? Si hay 200, 300 personas, a veces hemos estado nosotros en provincias y hemos visto grandes, cuando pasábamos películas, no puedo asegurar que todos estaban en atención, ¿no? Pero ahí están por eso los consejeros, cuando prediquen, buscando, viendo la calma, que no haya bullas a lo alrededor, ¿no? Para tratar de mantener la atención, por eso que tienes que tener un buen megáfono, un buen equipo de sonido, y ¿no? Que no haya esa desatino en la atención. Entonces, ¿puede haber falta de atención? Sí. A eso ya escapa, hay veces, de nuestras manos, hermano. Segundo, hay veces no hay formas de discernir en ese momento si la persona tomó una decisión verdadera. Pues en realidad eso depende de él y Dios, ¿no? Pero por eso tenemos campañas de oración para poder que el Señor actúe en los corazones de las personas. Después, es difícil realizar un adecuado seguimiento para confirmar decisiones, para poder disipular. Es verdad que hemos cumplido con predicar el Evangelio, pero hay veces si han habido decisiones verdaderas y no tengo consejeros, no tengo personas que estén al tanto de los que han tomado decisiones para poder hacerles un seguimiento, una invitación a nuestra iglesia, entonces eso se nos hace un poquito difícil, ¿no? Pero no imposible, hermanos, no imposible. No porque la multitud a veces no presta atención, no porque no hay decisiones auténticas, no porque es difícil hacer un discipulado, no vamos a dejar de hacer una campaña, por ejemplo. No, tratemos de esforzarnos más y buscar más voluntarios para que nos ayuden en la consejería. 4, no hay posibilidad real de iniciar relaciones bíblicas, ¿no? Claro, ¿cómo le enseño a que lea su Biblia? Pero eso es con los folletos que le entregas y las invitaciones, puede hacer que muchos de ellos vengan a la iglesia, ¿no? Tal vez saques direcciones, puedas visitar y hacer lo que ven. Y el segundo tipo de evangelismo es el personal, que también ya hemos hablado acerca de esto, ¿no? Este es el otro tema que ya es más personalizado. Los cristianos debemos ganar almas para el Señor donde trabajamos, si estamos paseando en un parque, si estamos en la calle, nuestros vecinos, nuestros parientes, en fin. Este es algo un poquito más prolongado, porque no es una campaña que vas y predicas, te vas, puedes tener varias visitas, varias reuniones, como ya es una persona conocida, ¿no? Hasta que llegue el momento de que acepta a Cristo. Es vital que vayamos al mundo donde están los perdidos. Como cristianos debemos estar siempre preparados para aprovechar, hermanos, toda oportunidad. Puede ser con tu testimonio personal. Mucha gente de repente va a ver a Cristo en ti, hermano. Y eso es bueno y necesario. Tu testimonio personal. Es una forma de testificar. Segundo, de repente algo casual, ¿no? De repente encuentras en una tienda con alguien que está ahí, le predica el Evangelio. O planeado, planea ahora mucho para que el Señor te lleve, como te dije antes, a tu familia, a tus vecinos, tus amigos del trabajo, de la universidad, ¿no? Puerta por puerta, en fin, como en Hechos 8, 26 al 38, ¿no? Que iban de casa en casa los hermanos predicando el Evangelio y se reunían, etcétera, etcétera. Cómo dirigirse a una persona, también ya te he pasado inclusive una separata para que cómo romper el hielo o cómo unirnos a las personas, ¿no? Aquí algunas cosas rapiditas, por ejemplo, cómo abordar a alguien en primera instancia
siempre míralo a los ojos, ¿no? No estés mirando un costado para abajo, que no note nerviosismo, ¿no? Porque la persona va a decir, este es como un robot que viene solamente a hablar, ¿no? Ten cuidado siempre con sinceridad, mirando a la persona. Ah, en segundo lugar, esté con buena compostura, observe serenidad, quiere tener una conversación. Si la persona desea alejarse y buscarte una conversación, no permitas, condúcelo una vez más al Evangelio. Ten cuidado con eso porque muchas veces sí, pero ese es otro asunto. Tú tráelo. El asunto aquí es la salvación del alma, tienes que decirle. La situación aquí es dónde voy a pasar la eternidad, en el cielo o en la tierra. ¿Correcto? Después te voy a explicar lo que deseas, pero ahora lo que te quiero mostrar es esto. Muy bien, entonces observa la compostura de la persona y la tuya, ¿no? Muy bien. Maneja la situación. Si consideras que estás incursionando en una polémica, ok, con prudencia, evade entonces el asunto. No olvides jamás que es necesario evidenciar seguridad no solamente en lo que creemos, sino también en lo que decimos. Yo sé que tú estás fielmente y crees fielmente en lo que la Biblia dice, por algo eres tú un creyente ya, hermano, pero que note la persona seguridad en ti. Cuidado, a veces balbuceamos, por eso pídele mucho a Dios que te dé esa frescura. Prepárate bien, trata de tener los versículos aquí en la mente, hermanos. Y no lo repitamos como robots. Efesios, número. La palabra de Dios dice y le mencionas. Tú le puedes mencionar el versículo textualmente, pero le puedes mencionar el versículo porque dice, la palabra de Dios nos da a entender esto. Y entonces, como te contextualizado para que lo entienda. ¿Ok? Y si él dice, y entonces, así, pero tú me lo estás diciendo, le puedes mostrar ahí la Biblia, mira, aquí dice, léelo tú mismo, ¿ok? Muestra seguridad en lo que hablas. No muestre, si él te va a preguntar algo que no conocemos, que nos va a desviar, dile, eso te lo voy a preguntar después, o ahorita no estoy, eh, no tengo ese conocimiento, esa respuesta, déjame primero mostrarte esto y después vamos, ¿no? Siempre trayéndolo al Evangelio. Cuando hemos agotado esta etapa previa de abordar el tema neutro, ingresamos a la segunda fase, ¿correcto? Que es orientar la conversación hacia Jesús. Entonces tú le vas hablando, le vas diciendo la condición, ya hemos visto, ¿no? Con el qué pasó, le puedes hablar desde Adán, mira, Dios lo creó y ahí toda la raza humana cayó y esto, y Dios que es justo, y comienzas a hablar, pero va a llegar un momento que tienes que hablarle del Salvador, del Cristo, quién es Él. Hermanos, yo tengo aquí un versículo que me encanta y te lo iba a decir al final, pero quiero mencionarte lo que es en Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Y dice así, mira hermanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y miren, pero ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, esto debe retumbar en nuestro corazón. Y entonces, ¿cómo invocarán? La palabra invocar significa no solamente acercarse a Cristo, sino someterse. Es una palabra que tiene ese significado. Si lo invoco es porque quiero someterme a su voluntad de alguien. Y dice, en aquel que no han creído. Y miren esta segunda parte, hermanos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y dicen los expertos en literatura griega que una mejor traducción sería, ¿y cómo creerán a quien no han oído? Es decir, cuando tú predicas el Evangelio, ellos no tienen que escuchar a Pancho Barneo, Francisco Barneo, tienen que escuchar al Cristo mismo hablando. Entonces, cuando yo hablo el Evangelio, Cristo está usándome para que llegue a sus oídos, a su corazón.
Y ese es el mensaje que Dios nos ha dado a ti y a mí. Llevar el mensaje de Cristo mismo a los corazones y a las mentes de la persona. Tremendo, ¿no, hermano? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? Tenemos que predicarles, hermano, y hablarles de Cristo. ¿Quién es Él? Ellos tienen que saber que Jesús, ¿quién es? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién es y qué hizo? ¿Correcto? No permita que desvíen el tema, ya lo hemos visto. Sea amable, seamos cortés y claros. ¿Correcto? Amable, cortés y claros. Presentar todos los temas, ya lo hemos visto en clases anteriores, los pilares del Evangelio. Recuerde que el mensaje de salvación debe ser completo. No me voy a cansar de repetirte esto, hermano, porque quiero que quede claro. Preséntale los 4 puntos fundamentales del Evangelio. ¿Ok? Ok. Otro, la decisión de fe. Otro paso es este. Si considera que si ya le diste la situación del hombre, si ya le has presentado a Cristo quién es y qué hizo, ahora tienes que conducirlo a que él tenga su decisión por fe. Por supuesto que esto ya es asunto del Espíritu Santo, si ha tocado el corazón y la ha convencido y la ha iluminado. Que yo creo que sí, lo que pasa es que, como dice Juan 3:36, el hombre rehúsa, ya sabiendo, rehúsa. Pero si lo considera apropiado, si ya lo consideras apropiado, es importante que invites a la persona que haga esa decisión de fe, que se llama compromiso. El compromiso es la tercera sección del Evangelio. El objetivo de toda la presentación del Evangelio es lograr este compromiso. Y a la persona le tienes que preguntar, ¿quiere usted recibir este regalo de la vida eterna? Y ahí es donde tú vas a ver la actitud de la persona. Él te dirá, sí, pero no ahora, después. Perfecto. No vas a presionarlo, no vas a, ay, no, pero no, es asunto de, porque es responsabilidad de él la decisión. ¿Correcto? No, esta sección puede ser tal vez la más amenazante, ¿no? Cuando tú lo invitas a tomar una decisión, porque no sabemos si la respuesta en primer lugar va a ser positiva o negativa, ¿no? Tampoco nos preocupemos de eso, hermano. Nuestro deseo es que sea así, pero puede haber, por más que le has presentado muy bonito el Evangelio, bien claro, la respuesta puede ser negativa, ¿ok? Segundo, no estamos seguros si la persona nos ha seguido a lo largo de la conversación, tampoco. ¿No? Nos puede estar mirando, mirando, pero de repente no le ha interesado. Tampoco nos preocupemos por eso. Dios no nos ha llamado sino a predicar el Evangelio, no a juzgar a nada ni a nadie. Tercero, no presentemos esta sección tan frecuentemente, ¿correcto? No estemos, dale, pero te invito, pero acéptalo, ¿no? Ya lo presentaste y ellos tienen que tomar su decisión. Y en la sección de compromiso existen algunas subpartes. Número 1 es la pregunta de aclaración, ¿no? De repente tú has llegado ahí, le tienes que preguntar a la persona, hermano, señor, ¿entendiste esto? ¿Tiene sentido para ti? A ver qué te dice, ¿no? Tú puedes tomar estas preguntas para ver cómo está la persona. ¿Tiene sentido para usted? ¿Desea recibir este regalo de la vida eterna? Él te va a decir, sí, pero no entiendo esto. Entonces, la tercera sección sería aclararte, ¿no? Te aclaras, no, que esto es así, tú le explicas porque si él dice, sí, yo deseo, pero no va a pasar esto, no, tengo que dejar esto, no le digas, sí, tienes que dejar y ahora hacer, no, no, explicarle que eso es con el crecimiento del cristiano, etcétera, etcétera. Lo importante es que recibas el regalo, lo importante es la vida eterna, la seguridad de tu salvación. ¿No? Hay que aclararle ciertas cositas de su compromiso, ¿no? Entonces él te va a preguntar qué hay que hacer, explicarle qué es arrepentirse, qué es confesarle a Cristo, qué es confiar en Cristo y recibirlo como tu Salvador, ¿no? Eso se le explica a la persona. Arrepentirse no significa que ya no va a pecar, sino, en otras palabras,
que él se dé cuenta que lo que ha estado haciendo es un camino de perdición y que eso lo estaba llevando a perdición y que ahora Cristo le ofrece un camino de salvación. Y confesar significa decir lo mismo que Dios. Sí, Dios, yo creo que tú eres Cristo, que tu Hijo murió por mí. Eso es confesar. Confesar significa, en otras palabras, decir lo mismo que Dios. Estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y si yo estoy de acuerdo, estoy diciéndole, yo estoy confesándote que cambio, que estoy de acuerdo a lo que tú dices. ¿No? Y él tiene que confiar en Dios. ¿Qué significa confiar o poner la fe? Es creer, confiar y entregar tu voluntad a Cristo para que Él nos guíe, ¿no? Recibirlo como su Salvador, aceptarlo en su corazón. ¿Tiene todo esto sentido para ti? ¿Deseas recibir el regalo de la vida eterna? Tercero, aclárale el compromiso. Y cuarto, haz una oración de compromiso. Tú le tienes que decir, no repitas esta oración, porque la oración no es lo que salva. La oración es comunícate con Dios y tú mismo dile a Dios. O sea, tú tienes que invitarlo a que él haga la oración, o sea, que converse con Dios y que le diga que ha entendido todo esto, que ha creído en Jesús y que quieres la vida eterna, ¿no? Tienes que conducirlo a que esa persona haga esa oración por medio propio. Tú dile, si quieres en silencio, si quieres en voz alta, si te dice no sé cómo hacerlo, entonces tú le puedes ahí decir, mira, yo te puedo dar, pero es tu decisión, porque no es la oración la que salva, ¿no es cierto? Es la decisión de fe. Pero si él no sabe cómo orar, ahí lo puedes guiar como un ejemplo, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Es viable realizar una oración de decisión por fe? Hermano, te he puesto esto porque algunos dicen, no, pues no le invites a orar porque la oración no salva. Claro, eso está claro. Pero él tiene que orar en el sentido de pedirle a Dios que acepte, decirle que él le diga a Dios que él acepta ese regalo de la salvación y que es necesario comunicarse con Dios y decírselo a él, ¿no? Y por último, no solamente hacerle las preguntas de aclaración, la pregunta de compromiso, no solamente aclararle acerca de lo que es el compromiso, sino también la oración de compromiso, sino explicarle que ahora tiene la seguridad de una vida eterna, ¿correcto? Una vida que tiene que comenzar a andar. Y para eso tú tienes que invitarlo a las escrituras, tienes que comenzarle entonces a decirle a la persona, mira, ahora eres un hijo de Dios, Juan 1:12, todos lo recibieron, le da potestad de ser hijos de Dios, y ahora como hijo de Dios tienes que crecer en los caminos de Dios. Hermanos, si la persona no tiene Biblia y está en ti, regálale una Biblia para que comience a leer, hermano, y entonces esa persona va a comenzar, tienes que decirle ahora, conversa con Dios en la oración, mañana, tarde, nada, dedícate, búscalo en oración, etcétera, etcétera. Comienza a hablarle acerca de lo que debe hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Formular 3 invitaciones. Bueno, ya hemos hablado de esta. La primera para que hable con Dios mediante la oración. La segunda para que asuma el principio de leer la Biblia. Y la tercera, que tal vez esta no va a ser al principio, acercarse a una iglesia cristiana y ¿no? Que sea parte de una iglesia local. Tal vez tú lo puedes invitar a la tuya, ¿no? Al principio tal vez te va a decir, no, todavía, entonces permíteme visitarte para yo conversar contigo acerca de la Biblia. Entonces visítalo al principio y después compártele a tu pastor, ¿no? Pastor, esto ha pasado y, ok, y él te va a ayudar y guiar también, ¿no? Entonces son 3 cosas que tienes que, 3 invitaciones, a que ore, a que lea la Biblia y que se acerque a una iglesia cristiana, ¿correcto? Ora mucho por las almas, hermano. ¿Qué podemos emprender para una evangelización personalizada y pública, ¿no? Orar. Hermano, oremos. El Señor dijo, orad. Mira la mies. La mies es mucha, los obreros es poco. Orad al Señor de la mies para que levante obreros. Yo pienso que ahora en la iglesia Steamtown, hermanos, tú vas a ser un nuevo obrero, ¿correcto? Ora por las almas, ora por las personas. Pídele a Dios que abra puertas, como Efesios 6, 18, 20, ¿no? Pablo dice, por favor, oren para que Dios abra puertas. Pídele a Dios. ¿Que quién?
tu vecino, tu hermano, tu primo, tu pariente, tu amigo del trabajo. Tercero, no desaproveches, hermano, las oportunidades. Toda persona que se te cruce por tu camino es una oportunidad, hermano, para predicar el evangelio. ¿Ok? Cuarto, el testimonio personal. Oh, tu testimonio debe ser muy eficaz. Y, perdón, tu testimonio es una herramienta eficaz para evangelizar. Que la persona vea, no solamente oiga de ti, sino que ve en ti un cambio. ¿Ok? Bueno, y hay diferentes formas de presentar el evangelio, hermanos, como ya hemos visto, mediante el folleto. Los métodos son, pues, las campañas masivas o las personalizadas, ¿no? Pero tú puedes, ¿cómo? Usar folletos, la escritura, puedes salir con tu Biblia simplemente, y le enseñas el camino romano que ya hemos visto, ¿no? Que habla del problema del hombre, la provisión, y hemos visto estos 5 puntos, ¿no? Eh, También tenemos el método cronológico que le llaman, ¿no? Es cuando tienes que ir paso a paso con una persona, ¿no? Poquito a poco, no, hay personas que tienes que orar mucho y va a pasar mucho tiempo en lo que para que acepte a Cristo. Pero como dijimos antes, hay que ser perseverante, no te desanimes y adelante, querido hermano. Y también en este PowerPoint te dejo algunos pasajes bíblicos que tú vas a poder tener, ¿no? Juan 3:16 habla del amor de Dios. Mateo 28, la gran comisión. Hechos 1:8, Romanos 10:9-15. Todos estos pasajes los vas a tener porque terminar esta clase y te voy a subir también este PowerPoint en PDF para que lo tengas, hermano querido, lo releas cuantas veces quieres, lo puedas enseñar, mostrarle a todos tus, haz con él lo que quieras. Para eso es. ¿Ok? Apocalipsis 7, 9, 10 y otros pasajes que nos ayudan, ¿no? Muchos pasajes en la Biblia, querido hermano. Nada más. Bueno, está Timoteo 2:4, que la oferta de la salvación es universal. Hechos 17:13, que Dios quiere que todos se arrepientan. Todos estos pasajes vas a encontrarlos en este PowerPoint. Algunos consejos: no entregues el Evangelio con falsas esperanzas, no discutas, ¿no? Sé maduro y todo esto, hermano. Todos estos son unos consejos que ya te dejo. Hermano, querido, hemos finalizado este curso. Una vez más, muchas gracias. Espero en el Señor vernos pronto, si Dios lo permite, pero de mi parte, por favor, Señor, hermano, todo este conocimiento que no quede en nuestro cerebro, sino que baje en nuestro corazón y que a partir de hoy sea un compromiso cristiano en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia Steamtown. Y que Dios los bendiga mucho, hermanos. Dios me los bendiga. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.